¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muy bien, muy Opinión contento. sobre... Hoy el presidente tomó una decisión política, ¿no? Así Y es. hace 48 horas que está sentado en una silla política, como nunca lo ha hecho durante estos casi 2 años de gobierno. Primera impresión sobre eso y sobre la decisión de nombrar un ministro del Interior. Bueno, primero al presidente le presentaron varios candidatos y eligió el que le propuso Guillermo Francos. Mi opinión es que el triángulo de hierro se ha convertido en un cuadrángulo. Hay 4 ángulos ahora. Crece la figura de Guillermo Francos en la consideración del presidente. El presidente lo conoce a Guillermo Francos de mucho antes de ser presidente. Esta es una ventaja muy importante porque lo conoció en el llano. Era su no jefe. ¿Eh? Guillermo Francos era su jefe. Exactamente, era el CEO en ese momento de Aeropuertos Argentina Claro. 2000 y es un hombre que realmente sabe muy bien todo lo que es la gestión pública. En el comienzo, antes de asumir su gobierno, Javier Milei lo había pensado como ministro de Relaciones Exteriores y el propio Franco le dijo, prefiero ayudarte en lo interno porque no tenés política en tu equipo. ¿Qué otros candidatos, sabe usted, qué otros candidatos le habían sugerido? No sé. Ok. ¿Usted cree que le o tiene No el dato? estoy seguro que le presentaron otros Otros candidatos, candidatos. pero ¿para qué Eligió. vamos a hablar de los que no fueron? No, por supuesto. Lo importante es que el que es un hombre armado en su cabeza y en su gestión por Francos. Ahora a haber un ministro de Interior y Catalán como ministro de Interior va a asumir una gran cantidad de responsabilidades con los gobernadores. Ahora, el tema es si los gobernadores le van a dar bola o no. No, O sea, a mí pero me da la mira, sensación que en este momento no. depende. ¿De qué? Depende de cómo uno use el fierrito que tiene. Ok. Los gobernadores gritan mucho cuando están juntos. ¿Necesitan plata? Bueno, Para obra pública. lo primero que hay que ATN, hacer, no hay que combustibles. darle plata. Lo Ok. primero que me explicó Menem cuando yo fui ministro de Interior es a los gobernadores les cobramos al contado y le pagamos en cuotas. Esto es, vamos a hacer una operación política, vamos a ver cómo van a trabajar y según cómo trabaje vemos. Y yo creo que esto es lo que va a hacer Catalán. Pero ¿qué porque gobernador? Porque trabajar significa trabajar para el 26 de octubre, que es lo que le preocupa al presidente. Sí, no ¿Qué solo para el 26 de gobernador octubre. ahora va a trabajar para el gobierno o ayudar al gobierno con vistas al 26 de octubre? ¿Cuál? Porque no es solamente el 26 de octubre, mi estimado Eduardo, viene lo que viene después. Claro, claro. Porque este gobierno hoy tiene debilidad parlamentaria, pero vos podés hacer cualquier alquimia en el resultado electoral de octubre. Yo tengo el mío, otros tendrán el suyo, pero lo que está claro es que desde octubre llega una nueva realidad, porque en diciembre Milei va a tener pared de defensa en Senado y pared de defensa en diputados. No podrá hacer las leyes que él quiere, las va a tener que negociar. Por ejemplo, una ley fundamental, que es la ley laboral, la va a tener que negociar. Pero no lo van a poder seguir apretando como hasta ahora. El presidente va a mantenerse en su plan económico estratégico, en su plan económico macro. Obviamente algunos pensamos que tendría que hacer algunos cambios en la micro. Por ejemplo, recién tu analista económico dijo algo fundamental. Comida, y vos le preguntaste el de arriba, era transporte. Y el transporte le pega a la gente humilde tanto como el problema Eso por de la supuesto, comida. Entonces, obviamente. hay que hacer alguna, en mi opinión, hay que hacer alguna operación de cirugía sobre esos sectores de la realidad. Yo sigo sosteniendo, se lo he dicho a mucha gente del gobierno, que mucha gente del transporte ha vivido en base a una falsedad cobrando subsidios que no le Totalmente. corresponden, Se hicieron que había que millonarios. investigarlo. Así es. Millonarios. Y recibieron plata, por ejemplo, Eduardo, para hacer cosas que nunca hicieron. Los siriglianos de la vida. Mamma mía. ¿O no? Y sí, pero no solamente Usted los ellos. conoce muy bien. Todas las cabinas de protección, ¿vos las viste? Pero sé. Y para esa plata la recibieron, ¿eh? ¿A dónde fue esa plata? Bueno, yo creo que hay que hacer un poquito de eso. Catalán sabe mucho. Francos es una figura emergente muy importante para la Argentina. Sí. Y yo estoy seguro que la mayoría de la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, va a decir que, bueno, Francos crece. ¿Por qué cree usted que el gobierno recibió tremenda paliza el domingo? Bueno, yo tengo una opinión muy distinta a la habitual de todos los analistas. A ver. Yo creo que el problema más grave es que, a ver cómo lo puedo explicar. Usted conoce la provincia. Sí, totalmente. La gente agradece que la inflación no sube, que hace meses, porque yo voy al supermercado, lo sé, los precios básicos de alimentos no suben, pero pide que suban los salarios.
Es decir, no le suben los ingresos. ¿Y qué es lo que pasa? Yo doy un ejemplo para que lo entendamos todos. Un matrimonio con un hijo, el tipo gasta cualquier cosa, lo lleva a Disney, hasta que se funde, hasta que con un escribano trucho le hipoteca la casa a la mujer. Cuando está la mujer se da cuenta que liquidó todo, se separa y le cuenta al hijo lo que pasó. Se casa con un tipo bien, con un tipo que entiende lo que hay que hacer. Y le dice, mirá, basta de Disney, este año no podemos hacer este viaje, hay que hacer ajustes. El pibe dice, claro, está bien, tiene razón, mi papá era un tarado y ahora este tipo es un tipo razonable. Eso lo dice el primer año. El segundo año cuando le dice, no vamos a ir a Disney, otra vez. Y tenés que seguir ajustando, otra vez. Mi viejo no era tan idiota, ¿no? Bueno, la tentación de volver al populismo es un tema que ha manejado muy bien Kicillof. Hoy vos tenés dos candidatos a presidente para el 27. El tipo que quiere cambiar la Argentina y el tipo que quiere volver para atrás. La gente va a elegir en octubre. Ahora, Rucauf, ¿usted no cree que Milei abrió demasiados frentes y con esto del déficit fiscal, que incluso es un precepto que apoya mucho a los gobernadores que acompañaron en el primer año del gobierno y lo quieren defender, pero al ir sobre el tema de los fondos para discapacitados, los fondos para el Garrahan y los fondos para las universidades, que son temas que atraviesan a la sociedad, quizás hay algunos temas más complejos sobre el déficit fiscal o el recorte del Estado que la gente sí acompañó, ¿no cree que esto de alguna manera lo distanció y ya solo el discurso de mantener el equilibrio fiscal no es suficiente porque no hay una sintonía fina para ver dónde sí y dónde no? Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Primero, lo de la universidad es un robo a mano alzada. Toda escuela pública, primaria, secundaria, Universidad de Buenos Aires. Ahora, una cosa es mantener la educación pública y otra cosa es mantener el curro de los que manejan la universidad, para que quede claro. Otra cosa, obviamente, es el tema de los ATN, que es el único tema que les preocupa a los gobernadores. Mire, yo fui ministro del Interior, los conozco como si fueran los de aquella época. Eran de mi partido y cada vez que venían con un pedido, obviamente no recibían la respuesta hasta que ellos hacían una acción política determinada. Esto es lo que le toca ahora a Catalán tratar de conseguir. Hay que seguir manteniendo a rajatabla la macroeconomía, hay que empezarle a dar solución al bolsillo de la gente. Esta es mi opinión. Obviamente yo no integro el gobierno, soy un analista de la realidad nada más. Sí. Carlos, quería preguntarle qué piensa de esta serie de mesas que creó el gobierno como respuesta a la derrota en las elecciones del domingo pasado, que tuvieron muchas críticas porque se esperaba más en algunos sectores, en los gobernadores, mismo en los dialoguistas, que cree que son un error o que puede llegar a surgir algo de estas mesas. Hay mesas que son fotos y hay mesas que son realidad. Claro, ¿qué son? La realidad es la mesa del cuadrángulo. Milei, su hermana, Santiago Caputo y el jefe de gabinete, que es la figura emergente. Por eso digo, no hay más un triángulo de hierro, hay un cuadrángulo. Los gobernadores en realidad esperaban que no hicieran nada y les fuera mal. Porque están con el cuchillo acá viendo si se lo comen en octubre. ¿Por qué? Porque además de todo lo que hemos hablado, ellos ya están mirando dentro de 2 años. Claro. Los gobernadores dicen, no, pará, si a este le va bien, el que pierdo soy yo. Bueno, viene un delicado equilibrio. Yo lo veo primero al presidente muy tranquilo, muy seguro de que tiene que mantener la macroeconomía, muy consciente de qué perdió y creo que muy consciente de por qué perdió. Obviamente él recibe opiniones distintas de por qué perdió. ¿Y el armado ese de Provincias Unidas cómo lo ve? Muy interesante. ¿No es un actor político nuevo? Muy interesante. Primero, hay que mirar en octubre 2 provincias, las elecciones de diputados nacionales. Córdoba y Santa Fe. En Córdoba va Schiaretti. El gringo lo conozco desde que lo nombré interventor en su momento en Santiago del Estero, ¿no? Y lo conozco muy bien, es muy hábil, fue un buen gobernador de la provincia, va a ser una gran elección. Por suerte para el gobierno, Natalia de la Sota va separada. En Santa Fe va la vicegobernadora por parte de ese grupo. La elección de ellos dos en octubre marca quién va a ser el que maneje a los gobernadores. Si a ellos les va mal, los va a manejar Kicillof. Gracias, gracias por venir. Gracias. Willy, querido. Bueno, vamos a hablar, Eduardo, de la jornada financiera, tercer jornada financiera después de las elecciones del domingo. Y atención, porque se ven signos de cambio, ayer nosotros los alertábamos, en lo que es la política monetaria del Banco Central.
Y vamos primero con el cuadro resumen, nuestro clásico cuadro resumen, con el dólar a 1.435 y el riesgo país en torno a 1.070. Hubo subas en acciones en el día de hoy importantes, pero el dato pasó porque el Banco Central nuevamente bajó las tasas de interés, Eduardo, las bajó de 40 a 35% anual. Y en el día de la licitación de letras del Tesoro, el gobierno, el equipo económico pudo renovar el 91,4% de los vencimientos, alto, y también otro giro en la política monetaria del Banco Central, no subieron los encajes, es decir, están dando señales de ceder un poco en eso del apretón monetario, a mi juicio un ahorcamiento monetario que hubo en los últimos 2 meses, y están dando señales de una suerte de recalculando, Eduardo, con una licitación de letras que fue bastante positiva para el gobierno. ¿Por qué? Porque todos los papeles que emitieron en esta licitación de deuda eran todos con vencimiento después de las elecciones. Es decir, después de las elecciones del 26 de octubre. Es decir, tanta incertidumbre no hay o tanto miedo no hay y las tasas fueron todas menores al 4% efectivo mensual. ¿Qué significa esto? Tranquilamente deberíamos ir viendo, en la medida que esto se acentúe, una reducción en las supertasas que estuvimos viendo y que tanto daño generaron en la economía, en la micro también, que tanto hablamos de la micro, esas supertasas que dominaron tanto los meses de julio y agosto. Así que atención a este fenómeno, porque para mí es uno de los cambios más importantes que tomó el gobierno después de la derrota en las elecciones del domingo. Brenda, tuiteó Adorni. Sí, tuiteó Adorni sobre el dato de inflación que comentaba Willy en un tono relativamente moderado para lo que suele decir el gobierno cuando baja la inflación o los números se mantienen estables. La inflación de agosto fue de 1,9%. Este es el 4º mes consecutivo donde la misma se ubica por debajo del 2%. La inflación está cada vez más cerca de ser solo un mal recuerdo del pasado, fin, tuiteó el vocero presidencial, y es la misma línea que están siguiendo todos los ministros. O sea, si vos te pones a revisar, no va a haber tiempo, pero todos los ministros están publicando tweets en este sentido, porque la verdad es que es el dato que le permite respirar al gobierno políticamente después de semanas muy complicadas que derivaron en la del domingo. Bueno, muy bien. Tengo en línea a Pablo Petreca.